El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, pedimos mucha precaución porque ha caído la Mundial, como decía mi madre, pero bueno, ahora está cayendo menos, pero claro, acá ha llovido muchísimo en la última media hora. Bueno, son ríos, estamos aquí en la parte alta de Santa Cruz, en Vistabella. Te vendemos un barco. Sí, y bueno, es tremendo el agua que ha caído, me recuerda a malos tiempos. Sergio Canino, buenos días. Buenos días. ¿Bien? Perfecto. Contento porque Lanzarote y Fuerteventura también está agradecida del agua. Hay que mandar un mensaje a nuestros oyentes en Gran Canaria, porque parece ser que en Gran Canaria hoy va a ser un día también complicado y último día de la tormenta. ¿A quién tenemos hoy? Un invitado de lujo. De lujo. Don Pedro Alfonso Martín, presidente de la COE. Bueno, importantísimo. Don Pedro, buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. ¿Cómo andan? ¿Te cogió la lluvia? ¿Te cogió? Sí, siempre. Esta no nos escapamos ninguno. Esto es de los que vivimos en la laguna, sabemos que desde que los verodes empiezan a salir es que la cosa está complicada. Don Pedro, estos son perritas, ¿no? El agua son perritas, ¿no? Sí, sobre todo para la agricultura, que es lo bueno, y sobre todo también para la gente que tiene problemas de alergias y asma y todo esto, que no se limpiará todo el aire. Bueno, don Pedro, vamos con el money, porque usted es el presidente de los empresarios. De un montón de empresarios, sí, y claro, las medidas que se han tomado en la península ibérica, digo, en el resto de España, no nos benefician en casi nada. Bueno, la verdad es que la gran medida está en reducir el IVA y resulta que el IVA no se aplica en Canarias, pues obviamente nos ha dejado a todos con la boca un poco abierta. La situación no es nada fácil, no son medidas definitivas tampoco, porque esto es solo para el comienzo de una posible guerra que esperemos todos que sea corta, pero si es larga obviamente habrá que ampliar el tipo de ayuda y la cantidad de las ayudas. Pero hombre, el hecho de que Canarias tenga una singularidad reconocida en toda Europa y que España no la reconozca y que resulta que cuando tiene que legislar o tiene que hacer un tema como este, ¿no?, de ayudas, pues resulta que no podemos pedir lo que nos corresponde, ¿no? Lo que hemos hecho ayer en el Consejo de Asesores es decirle al Gobierno de Canarias que las medidas que ha presentado, que son un paquete de 20 medidas, que las respaldábamos tanto los sindicatos como los empresarios y que con eso lo único que tenía que buscar es el compromiso del Estado de la financiación, porque si no, ese dinero va a tener que salir de los canarios o de educación. Sí, de los canarios. Al final lo pagan los canarios. Esto sí. Es un problema, como bien dices, que se genera fuera de las islas, pero que nos implica directamente en las islas. ¿Y cuáles son las medidas, don Pedro? Pues hay de distinto corte, pero si quieres te detallo alguna. Por favor. La reducción del IGIC en combustible, luego algunos productos de unos 45 aproximadamente de la cesta de la compra que se les ponga y se baje el IGIC al 0%, luego bajar el impuesto sobre combustible a los transportistas y los agricultores y los industriales a un 99,9%. Luego le pedimos al Estado que, como saben, ¿no?, en Canarias se ha deflactado el IRPF, quiere decir que se le ha quitado el efecto inflacionario, pero no lo ha hecho en el tramo que tiene que ver con el Estado, porque el Estado lo asuma también. Luego hemos pedido una cuenta corriente fiscal, de manera de que las ayudas estas se cobren de inmediato, de manera que la cargues en la cuenta de los impuestos que tengas que pagar al gobierno autónomo y puedas deducir directamente y no tengas que esperar a que te paguen dentro de 6 meses o un año. Algunas bonificaciones a la seguridad social en la agricultura, ganadería, en transporte, pesca, mejoras en los avales a través de Aval Canarias, luego una actualización de los costes para las ayudas al transporte. Como saben, las ayudas al transporte, si valen 100, solo te pagan sobre el valor de 60 y queremos que llegue al 100%. Y luego hemos pedido también, y lo ha recogido el gobierno, una rebaja de las tasas aeroportuarias, que ahora tenemos que esperar a que, como decía, el Estado lo funcione, pero también hay una propuesta fundamental, que es que se flexibilicen, pero de manera ya definitiva,
lo que son la aplicación de los fondos europeos en Canarias, que no tenga que depender del mismo que pase de plazos a nivel nacional, sino que haya posibilidades de que aquí se solucione. Y luego el gobierno también se ha comprometido a subir lo que es la dotación del REA, que como todos saben, es una manera de dar ayudas a los productos de gran consumo para que lleguen a la familia. Luego, en la parte más política hemos pedido, y el gobierno lo ha asumido también, una cláusula específica que en toda la legislación española se haga, que todos los decretos estatales tengan una referencia específica de aplicación en Canarias por su condición de región ultraperiférica. Y eso es lo que estamos intentando que el gobierno lo asuma. Don Pedro, llevamos 25 días de guerra en Oriente Próximo, o Oriente Medio, como llaman otros. Pero claro, en 25 días, yo personalmente, a mí me ha subido ya la gasolina el 30%. Bueno, y el gas que lo compré también el domingo, el 20%. Sí, es algo horrible. El impacto ha sido brutal, no solamente por los problemas de logísticos, ¿no? El cierre de Hormuz, sino también que hay especulación en origen en los precios, y esto pues genera que cualquier consumo nuevo que vayas a hacer, pues los precios ya son carísimos. O sea, de repente se te pone el barril de Brent a 130 euros y de repente te baja a 90. Sí. Y eso es una inestabilidad que bueno, hay que preverla, y no es fácil, no es fácil asumirla. Bueno, yo creo que aquí el gran debate, aparte del impacto directo que está teniendo la guerra en la logística, en el transporte, es que la inflación que se está generando no pasa a segunda ronda, o sea, no pase a los salarios, porque si pasa a los salarios, eso se queda para siempre, por lo cual la cesta de la compra no se va a volver a bajar a como estaba antes de la guerra. Pero, don Pedro, hemos normalizado que la cesta de la compra más cara de España está aquí, y desde hace muchos años, y ya eso lo vemos como algo lógico. Bueno, pero es que también tiene más coste traer cualquier producto desde fuera que traer de Madrid a Barcelona. Eso está claro. Pero bueno, pero somos españoles, don Pedro, somos españoles nosotros también, ¿o no? Sí, pero el problema no es que no seamos españoles. El problema, como le decía antes, si nosotros tenemos reconocido que el transporte tienen que bonificarlo hasta que nos cueste igual que cualquier transporte dentro de la península, y no lo hacen, ese coste, mientras no se hace, se sigue soportando por el consumidor. Sí. Y luego la producción local no es suficiente para dar de comer ni en carnes, ni en pescados, ni en verduras, ni frutas, y hay que importar. Entonces, claro, cuando importas, tienes un sobreprecio que no tienen el resto del territorio nacional. Las compensaciones, si no son justas, si no son las adecuadas, el problema que se genera es precisamente, que al final dices tú, oye, si estamos tan bonificados, ¿por qué somos más caros? Claro. Porque no estamos tan bonificados como alguien dice fácilmente, ¿no? Don Pedro, queremos felicitarle de aquí, desde Tierra Radio, que ha sido usted elegido de nuevo como presidente. Lo está haciendo usted muy bien, y tiene usted un trabajo tremendo detrás de usted, asociaciones, federaciones, colegios oficiales, empresas. No da vía usted, ¿eh? Bueno, el compromiso es ese, ¿no? Estamos construyendo una isla, estamos construyendo un archipiélago, y eso exige, pues, primero unidad, y eso es de agradecer siempre, pero también, pues, trabajo. Hemos presentado y estamos permanentemente presentando alternativas tanto al gobierno como al cabildo, como a los ayuntamientos. Creemos que es nuestro deber, respetando obviamente que luego cada partido y cada institución pues hace lo que cree, pero lo importante es que nos escucha. Y luego yo creo que cuando lo que queremos es construir y salir adelante y que progresemos los canarios, pues al final yo creo que lo que hay que hacer es escucharnos, y después ya pues cada uno, pues en función de sus recursos o sus prioridades políticas, pues que haga lo que tenga que hacer. Pero vamos, nosotros por eso no vamos a dejar de trabajar. Aparte de Tenerife, también La Gomera, Hierro y La Palma, ¿no? Sí, no, la verdad que tanto con los presidentes, tanto con Elpidio como con Sergio, como con Casimiro, las relaciones son muy fluidas, y estamos en permanente contacto de todos los proyectos que hacen y todo lo que nosotros tenemos de inquietudes, sobre todo ahí de las pymes, ¿no? Que realmente casi todas las empresas ahí son pymes, y cada vez que hay iniciativas, pues los cabildos insulares en las Islas Verdes son muy receptivos. Don Pedro, ¿está preocupado usted como empresario, como jefe de los empresarios, con la situación? Hombre, estoy ocupado,
pero claro, tampoco nos vamos a esconder, ¿no? O sea, hay alguna cosa que no sea tener dificultades en el día a día como empresario o en la propia radio tuya o en el cada día que le levanta las persianas una pyme o un autónomo. Realmente, si te fijas, han habido 5 grandes shocks económicos desde el año 2010, el COVID, la crisis financiera y tal, y parece que ya te levantas todos los días a ver qué crisis tengo hoy. Pero es que, don Pedro, lo que llevamos de siglo es histórico, ¿eh? Es tremendo, sí. Por eso nosotros a veces nos reímos cuando hablamos un poquito ya distendido y decimos que al final estamos haciendo un máster de resiliencia, porque realmente, ya le digo, le levanta las persianas de cada día para el negocio y dices, a ver qué es lo que viene hoy. Ya no dice uno, oye, qué bien me va, a ver qué hago con mis excedentes, cómo lo invierto, cómo hago. Eso es una parte, pero lo otro es, ¿y qué hago yo con este dinero con la incertidumbre que tengo? Entonces, estamos, ya le digo, haciendo un máster en resiliencia y en cómo gestionar esa incertidumbre sin que nos vengamos todos abajo, porque al final, sea lo que sea, como bien dice, llevamos un principio de siglo muy complicado y estamos aquí, crecemos, no todo lo que queremos, no distribuimos la riqueza tanto como deberíamos, porque hay mucho gasto y poco ingreso, según dice algunos, pero lo importante es que la eficiencia también tiene que llegar a la administración pública. Yo creo que sí se recauda más que nunca y los problemas siguen siendo lo mismo, que la gestión no está siendo lo adecuada que debería ser. ¿Usted se acuerda, don Pedro, que antes se decía 7 años de vaca gorda, 7 años de vaca flaca? Eso murió, ¿no? Muy bíblico, sí, así es. Pero bueno, también ahora se habla de que se ha detectado un cambio climático grande, sabes, lo del niño y la niña, y que la época del niño que viene ahora son de grandes sequías, por lo cual uno empieza a mirar y a veces dice, no sé si ponerme unas gafas de sol y ver a corto o ver a largo, ¿no? Como decía un amigo mío, la mejor manera de tener menos dioptría es lavar las gafas, ¿no? Ya. De todas maneras, hay una buena noticia, desgraciadamente por la guerra, que turísticamente este año va a ser récord. Bueno, no solo en Canarias, en toda España, ¿eh? Sí, venimos en una situación que estamos gestionando eso bastante bien para Canarias, con muy buenos rendimientos, con mucho empleo y con alzas salariales negociadas con los sindicatos bastante buenas, aunque algunos siempre piden más. Yo creo que hay paz social y eso es importante porque es el resultado de que bueno, los puestos de trabajo están bien remunerados, la situación está estable y eso es bueno. Y lo único, bueno, no nos vamos a alegrar nunca del mal ajeno, pero sí es verdad que tenemos que administrar esto con cierta inteligencia porque, bueno, el cliente que se va, el turista que se va satisfecho piensa en volver y lo dice, pero el que se va insatisfecho dice que no ha tenido buena experiencia y tampoco nos viene bien. Y ese es el día a día, o sea, tenemos que valorar lo que tenemos y protegerlo, porque al fin y al cabo, si la gente viene por lo que ofrecemos, que no solamente es sol y playa, sino también son espacios naturales y ocio, pues tenemos que darlo con calidad y intentar que la gente pues se lleve un buen recuerdo de las islas siempre que vuelva a su casa, ¿no? Bueno, me imagino que lo llamarán un montón de empresarios con sus lamentos, ¿no? Bueno, y de alguna virtud, ¿no? Pero sí, algunos llaman también y dicen, oye, mira, me ha salido esto, qué bien. No, sí, bueno, además es nuestra labor. Nosotros estamos aquí para escuchar los problemas. Últimamente los grandes problemas vienen con los retrasos que han tenido los barcos por los motivos de las tormentas, que luego no salen con tiempo, se te retrasan las entregas, tienes penalizaciones, o hay sobrecostes y tienes un contrato con el Estado y el Estado o con el gobierno autónomo no te actualiza los precios, sino que te dice que tienes que asumir tú las pérdidas. Y otras veces, pues el debate que hay, si vamos a abrir los domingos o no vamos a abrir los domingos en el comercio, o la industria, si tienes que ayudar más a la industria local con el AIREN, o hay que aberturar más para hacer más consumo de fuera, pero eso es el día a día, eso sí sabemos timonearlo y llevarlo a buen puerto. Las crisis son las más complicadas cuando son así tan rápidas y tan fuertes. Lo demás se resuelve. También me imagino que se sentirá usted un poco más orgulloso de que el personal canario empieza a funcionar ya y empieza a ser personal mucho más preparado, ya no estamos tan distantes de la península, por ejemplo, ¿no?
Sí, los resultados además que daba el otro día el gobierno sobre la formación, la FP dual de los chicos que hacen FP, que hacen prácticas en las empresas, funciona muy bien porque los porcentajes están por encima del 80% de satisfacción tanto de las empresas como de los trabajadores, y después también hay un porcentaje muy alto de contratación de esas personas, ¿no? Eso, con ese resultado se demuestra que las prácticas en empresas son fundamentales para elegir las personas más eficientes, y hemos pedido al gobierno que lo amplíe también a la universidad dual. Creo que si conseguimos eso, vamos a conseguir que esta generación de gente formada que estamos saliendo, que ya no es aquella generación de la posguerra que tenía que trabajar en cualquier cosa, estudiar lo que estudiara porque tenía que llevar dinero a casa, porque si no la opción B era morirse de hambre. Esas aspiraciones legítimas que está teniendo la gente de las nuevas generaciones la puedan tener en las islas a través de que la empresa y el trabajador se conozcan antes de empezar a trabajar, y cada uno seleccione al otro diciendo, oye, esta es mi empresa, y el empresario diga, este es mi trabajador. Y la imagen si también. si conseguimos eso, conseguiremos dar un paso importantísimo. En la imagen también, dentro de la empresa también se ve que tiene otro carisma, ya se ve que la empresa también empieza a preocuparse también de ese estilo de cosas, ¿no? Sí, antes elegíamos, tenemos un problema, no hay que decir otra cosa, ¿no? Antes elegíamos a los mejores, ahora elegimos a quien podemos, porque hay mucha gente que no quiere trabajar, pero también hemos cogido conciencia de que habrá una parte de falta de actitud por parte de los trabajadores, y a lo mejor algunas opciones, algunas empresas que tienen que mejorar sus condiciones, o que tienen que mejorar sus planes de carrera, o que tienen que mejorar, digamos, la compatibilidad de la vida laboral y la vida familiar, y ayudar en eso. Bueno, los ajustes estos no son de un día para otro, pero lo primero es tener la conciencia, y lo segundo es intentar conseguirlo, claro. Nos daba miedo al comienzo ver llegar aquí las grandes cadenas, pero poco a poco se van metiendo con personal canario, y ya no traen gente de fuera. Y aquí estamos también preparados para asumir esos cargos, ¿no? Sí, yo creo que poco a poco vamos en la línea de que seamos más competitivos, de que las empresas de aquí, las que están aquí, generen y vean al trabajador canario como una opción válida, y como, hombre, si estamos exportando talento, el que se retenga es bueno también. O sea, ya hablan idiomas, lo que ya tenemos hablan... que hacer es evaluarlo y llegar a él de manera eficiente, ¿no? Mucha gente habla idiomas ya también, o sea que ya no somos tan negativos en ese aspecto, ¿no? No, ya yo tengo, como sabes, dos hijos pequeños de 13 años, y estudian a diario en su colegio inglés y francés. Ya nosotros los de mi edad, ya tengo 65 años, estudiábamos inglés como una María. Ya hoy en día nadie se plantea estudiar inglés como algo que no sea obligatorio, porque además muchos de los textos, sobre todo los universitarios, ya vienen en ese idioma, y si no lo tienes, pues obviamente tienes un problema. Don Pedro, ayer salió una noticia que ampliamos nosotros y después debatimos mucho, que es una noticia del INE, que había 212.000 canarios que viven en el extranjero, el doble que hace 16 años. O sea que no entiendo yo esto muy bien. 212.000 canarios se han ido fuera. Comentaba alguien que es gente muy cualificada, de alta cualificación. Claro, esa es la respuesta. En la misma pregunta está la respuesta, y te lo comento. Si nosotros le pagamos a nuestros chicos educación superior, tecnificación, y además son muy buenos y la formación les hace competitivos, y en Canarias le ofrecemos puestos de trabajo que no son los que ellos están preparados para ello, por ejemplo, si nos dedicamos al sector del comercio, turismo, construcción, y estamos sacando abogados, ingenieros, economistas, y no encuentran trabajo aquí, lo que no podemos pedirles es que se queden a trabajar en un puesto donde tengan un subempleo. O sea, no podemos tener a un abogado con toda la dignidad del puesto de trabajo poniendo bebidas en una cafetería. Uh-huh. Si consigue algo, debería ser en función de lo que ha estudiado. Y también es una oportunidad, por un lado, de que sean competitivos para salir al mercado exterior y consigan puestos de trabajo, y un orgullo que después cuando se van, como bien dice, son muy bien valorados. Eso es lo que él hablaba antes. Lo que tenemos que conseguir es que aquí podamos ofrecerles opciones para que se queden, no solo por cuenta ajena, sino también por cuenta propia, y hay que intentar ver
que los empresarios y los autónomos no son una vaca lechera a la que hay que exprimir, sino que hay que cuidarla para que después genere empleo de calidad. Yo, como decía, son puntos de vista, son gestiones que hay que hacer a largo plazo, pero vamos, nosotros eso lo tenemos muy claro. Pero, don Pedro, se van los buenos y vienen los menos cualificados. Es como un potaje, ¿no? Pero es lo que necesitamos. O sea, si nosotros necesitamos a alguien en la agricultura, no vamos a poner a cultivar papas a una persona que tiene una licenciatura económica. Pero sin embargo los nuestros no tienen trabajo, seguimos teniendo las tasas más altas de paro. Por eso digo que es algo que es muy difícil de entender, ¿eh? Sí, es muy complicado y además la gente que hay, muchas, nos cuesta muchísimo contratarla porque aquello que había antes del compromiso de la empresa para toda la vida o este empleado es parte de la familia, todo eso se ha ido erosionando. Y hoy en día hemos intentado hacerlo por la vía de la formación propia, es decir, oye, vamos a invertir en esta persona, vamos a darle formación, vamos a darle una cualificación adecuada, hábitos, recursos, y cuando los tiene se van a una empresa donde le pagan más, porque lo que manda es el salario. Entonces hay que trabajar con eso. A veces trabajas con lo ideal y a veces trabajas con las herramientas que tienes. Don Pedro, ¿las franquicias son rivales para las empresas canarias, para las pequeñas empresas, las franquicias? No, yo al principio sí, porque te atraen mucha venta, con mucha publicidad, pero después los márgenes que deja al empresario son mucho menores que a los empresarios, digamos, que tienen marca propia. Y lo único bueno que tienen es que generan mucho volumen y pagan bien, pagan por el convenio y todos están por el convenio, nadie cobra ya en los convenios del comercio menos del salario mínimo interprofesional. Y eso es bueno. Lo único que pasa es que le obliga a todo lo que había antes a competir, y el que no ha competido se ha ido quedando atrás, y son empresas que todos conocíamos de nombres muy recordados, pero que se han ido cerrando porque no han podido competir. Pero desgraciadamente quien manda en las modas es el mercado, el consumidor. Si el consumidor ahora quiere una cosa, no le das otra, porque no la quiere eso. Entonces, bueno, hay que adaptarse al mercado y darle al mercado lo que necesita. No sé si es un bulo o no. El comercio chino instalado en las islas tiene el mismo trato que el canario a nivel de impuestos. Sí, totalmente el mismo, y además no podía ser de otra manera. Las leyes en España son para todos, y además la inspección de trabajo, que nosotros nos quejamos de ella mucho por la presión que nos hace a nosotros y a cualquier otra empresa, sea de donde sea el capital, no hay una distinción. Y además la comunidad china, como la comunidad hindú en su momento, yo creo que en estos momentos tiene una representación muy seria, y cuando hablamos con ellos son gente preparada que tiene mucha energía en la inversión, piensan distinto a nosotros, pero al final les busca lo mismo. Ellos buscan inversiones rentables, buscan generar empleo, buscan estabilidad. Yo este fin de semana estuve en una tienda china en el sur de la isla comprando con mis hijos, y había carteles de se necesitaba personal, y entre lo que ofrecían, aparte del sueldo competitivo, era fijo en la empresa desde el primer momento. O sea, hay bulos que están ahí, pero bueno, yo creo que realmente lo que se está, como le decía antes, adaptando. ¿Habrá estado La usted? gente no tiene dinero para comprar siempre grandes marcas, a veces tiene que buscar algunos productos más asequibles, ¿no? ¿Habrá estado usted una señora tienda china? Pues son grandísimas las instalaciones que esta gente emplean, ¿no? Sí, invierten mucho y son muy grandes y además muy bien ordenadas. Las que he visitado me sorprende muchísimo, igual que me sorprendió un hiperdino en el sur este fin de semana también, que estaba en la zona donde está el Leroy Merlin y compañía. Una brutalidad de tamaño y las estanterías, y además como los techos de mucha altura, porque era una nave industrial, y daba una sensación como de cierta libertad. Parecía que estabas en un mercadillo en la calle, ¿no? Pero muy bien, todo muy ordenado, muy así. Yo creo que es eso, lo que la gente va buscando es precios, confortabilidad y buen trato. Si es así, pues yo creo que los negocios prosperan todos. Don Pedro, para terminar, las medidas del gobierno de Canarias ante este caos económico, ¿cuándo llegarán? Pues hoy, que yo sepa, había una entrevista de Fernando Clavijo con la ministra de Hacienda para hablar de cómo financiar todo esto. Porque aquí lo que hay que buscar es que el Estado, lo que no va a poner en Canarias por el IVA,
que lo ponga en Canarias. Si no lo hace, el gobierno tendrá que endeudarse o quitar gastos de otros temas, gran dolor de su alma, pero estaba supeditada esa conversación, pero vamos, tiene que ser, yo creo que en plazo máximo de una semana tiene que dar una solución. Bueno, don Pedro, es un placer hablar con usted, ¿eh? Bueno, dale las gracias y recuerde que tiene una Justo, visita. porque ¿Tiene usted una visita? preguntan para nota de 8 para arriba, pero eso me gusta también. Tiene Eso usted que motiva. venir aquí a nuestra emisora, tiene usted una visita pendiente, ¿eh? Bueno, el día que venga las preguntas subirán, ¿eh? Subirán de tono, ¿eh? Agenda. Sin problema, no me pasa nada. Aquí lidiamos lo que da falta. Don Pedro, toda la suerte del mundo porque estamos en momentos complejos, complejos. Sí, esto ya le dije al principio, esto se trata de construir Canarias y ese reto ya es suficientemente motivante. Bueno, un abrazo al presidente de los empresarios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Que tenga buen día. Buen día para todos, un abrazo. Un abrazo. Bueno, Sergio, gracias por traer a estos ilustres personajes, ¿no? Yo creo que evidentemente es un honor que tengamos con nosotros este ramillete de empresarios y profesionales que vienen a nuestras emisoras, ¿no? Bueno, estamos hablando del presidente de los empresarios. Por eso está aquí con nosotros, porque Por somos supuesto, grandes porque también. somos grandes. Bueno, nos vamos a publicidad. Sergio, hasta la semana que viene. Cuidado Igual. con la lluvia, ¿eh? Perfecto. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.